Quiero que busque ahí conmigo Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. ¿Lo tiene o lo está ahí, hermanos que están buscando? Escucho ahí las hojas de la Biblia. Hechos. Lo leemos juntos. Así dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice. ¿Y qué cosa? ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad hoy de compartir y hablar de tu palabra en esta hora. Jesús, dame gracia para poder compartir de tu verdad. Usa mi vida, Espíritu Santo, para poder transmitir a tu iglesia lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Primeramente, lo que has hablado conmigo para poder predicar en esta hora. Que sea tu palabra, Señor, la verdad que guíe siempre nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, llegó el lunes. ¿Por qué le puse así, llegó el lunes? Porque nosotros hace unos días atrás y el fin de semana pasado tuvimos algo que llamamos la fiesta del Espíritu Santo. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos estuvieron con nosotros? Casi todos los que están acá. Y fue una verdadera fiesta, ¿sí? Nos gozamos, nos deleitamos, fuimos llenos del Espíritu Santo, escuchamos palabra de Dios, vimos la gracia de Dios en medio nuestro, pero como todas las cosas, llegó el día lunes. Sí, se acabó el domingo de gloria y llegó el día lunes de enfrentar el día a día, de enfrentar nuestra realidad diaria, lo que cada uno de nosotros vivimos diariamente. Porque indudablemente tenemos momentos, ¿sí?, en que tenemos encuentros profundos con el Señor, en que la gracia del Señor se manifiesta en medio nuestro, pero después de aquello viene, por decirlo de algún modo, nuestra vida diaria. No estamos todo el tiempo ni 24 horas dentro del templo deleitándonos en la presencia del Señor. Llega el momento también de enfrentar cada uno nuestras propias realidades. Y en el caso de los apóstoles, también llegó el día lunes. También se acabó el Pentecostés, también se acabó el momento de la llenura y de cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas y hay toda una manifestación gloriosa del Señor. También para ellos llegó el día lunes y fue un lunes bastante caótico porque en el caso de ellos se habían convertido, ¿cuántas personas? 3,000. 3,000 personas que habían venido de todas partes del mundo antiguo. 3,000 personas que habían venido, por decirlo de alguna forma, a un peregrinaje religioso. Habían venido a celebrar una fiesta y en medio de aquello se habían encontrado con esta experiencia del Espíritu Santo y se habían encontrado con Cristo. Y ahora llegaba el día lunes y muchos de ellos tenían que tomar una decisión. ¿Cuál era esa decisión? O volvemos cada uno a nuestra tierra o nos quedamos en Jerusalén y somos enseñados en esta verdad de que Cristo es el Mesías. Y muchos de ellos tomaron justamente esa decisión y esa decisión implicó un cambio absoluto de vida. Esa decisión implicó que muchos de ellos, cuando uno lee la historia del libro de los Hechos, vendieran, dice, todo lo que tenían y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y comenzó a surgir una iglesia
comunitaria, una iglesia que vivía continuamente en comunidad. Y comenzó entonces esta iglesia a crecer y a ser prosperada por el Señor. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros, que estuvimos, que hemos gozado de la experiencia, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que hemos tenido un encuentro con el Señor, la pregunta es, ¿cómo continuamos en este mover? ¿Cómo continuamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo continuamos buscando a Dios? ¿Cómo hacemos para que esto no sea solo una experiencia puntual que venga a marcar nuestras vidas, sino que sea algo continuo en la vida de cada uno de nosotros? Porque yo creo que ninguno de los que estamos acá queremos vivir en un letargo religioso. Yo creo que cada uno de los que estamos acá hoy tenemos hambre continua del Señor y queremos vivir continuamente en una novedad de vida espiritual. ¿Me da un amén? Entonces llegamos a preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué modo continuamos? Y esa pregunta me llevó a mí, en lo personal, a hacerme otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que la vida cristiana sea única y se diferencie de todas las demás religiones? Y lo cierto es que lo que hace único a la vida cristiana y a no caer en una serie de reglas e instrucciones vacías, sin vida, es precisamente que nosotros tenemos una comunión diaria y continua con el Señor. Es precisamente lo que sucedió en Pentecostés. Es que dentro de cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. Dentro de cada creyente mora el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Señor. Ninguna otra religión habla sobre este concepto de tener intimidad con el Señor y de que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Siempre los dioses son ajenos a la realidad que vive la persona, pero no es así con Cristo. Cristo se hizo carne. Cristo habitó en medio nuestro. Cristo vivió lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Y no solo aquello, sino que mora en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor vive dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos da una novedad de vida continua, constante, que tenemos una relación viva e íntima con Dios. Quizás una forma de ejemplificar esto es a través de la vida de un varón en el Antiguo Testamento, porque a veces nos cuenta estos conceptos un poco etéreos, pero en el Antiguo Testamento hay un hombre que se describe su vida de una forma muy sencilla, pero muy profunda. Si usted es evangélico como yo, de cuna, quizás se lo sabe. Dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Muy sencillo. Caminó con Dios. Tuvo una relación íntima con el Señor. ¿Usted ha caminado con alguien? A mí me gusta caminar. Yo siempre lo digo, yo salgo para orar y me voy a caminar. La gente no sé qué pensará porque a veces yo voy llorando, me pongo a hablar en lengua, no sé qué pensará la gente cuando me ve. A veces me han predicado, como voy llorando, a veces alguien se me ha acercado y me ha predicado. No, de verdad, y se me ha acercado, me dice, ¿está bien? Cristo le ama. De verdad, sí le digo, voy llorando. Ah, ya, me dice. Pero cuando uno camina con alguien, va conversando. Yo cuando pololeaba con mi esposa, yo le iba a buscar allá al Bosque Norte, esta es la parte romántica, y nos veníamos caminando porque el metro era colapsado a esa hora que ya salía de la oficina, y caminábamos hasta Baquedano, y conversábamos, hablábamos, conversábamos, caminábamos, porque íbamos de acuerdo, íbamos juntos a un mismo punto, porque había comunión, había intimidad. Había una relación profunda. Caminar con Dios es esto. No es una lista de tareas a hacer, ¿sí? Porque a veces nos ponemos metas y se vuelven tareas. Y nos olvidamos que la relación con Dios es intimidad, profundidad.
Y eso es la gran diferencia. Cuando yo me impongo cosas y me autoimpongo metas, entonces empiezo a crear una serie de cosas en mi corazón y eso se vuelve después gravoso, difícil de llevar. Cuando yo lo hago desde el amor, porque tengo una intimidad con Dios, las cosas son diferentes. Porque cuando uno está enamorado, uno es capaz de caminar esa distancia. ¿Sí o no? Con frío, con calor, no se siente. Porque uno quiere tener intimidad con la persona. Quiere conocer lo que piensa, quiere conocer lo que le gusta, quiere disfrutar y que ese tiempo ojalá se extienda lo más posible porque quiero tener profundidad con esa persona. Lo mismo es con el Señor. Tenemos que ser conscientes entonces de esta verdad, porque el caminar con Dios, el amar lo que Dios ama, el darle valor a lo que Dios le da valor, nos va a hacer indudablemente tener una relación profunda con el Señor. El profeta Amós dijo una verdad: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Usted puede salir a caminar con alguien con quien no está de acuerdo? No, ¿no es cierto? No hay tema, dicen los jóvenes. No hay tema. ¿De qué vamos a hablar? No caminamos juntos, pensamos distinto, buscamos cosas diferentes. Y eso nos lleva indudablemente a separarnos. Nuestra relación con Dios debe ser una relación profunda. Y debemos de ser conscientes de esta verdad, de que Dios habita en cada uno de nosotros. Para tener una intimidad profunda con Dios, no debemos de olvidarnos de esta verdad, que Dios habita en cada uno de nosotros. A veces somos indiferentes a esta verdad y vivimos como que el Señor no habitara dentro nuestro y no estuviera con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Y más bien respondemos a figuras de autoridad, pero nos olvidamos que el Señor siempre está con nosotros. A veces, como dice mi papá, uno va caminando y encuentra algún hermano ahí y el hermano se asusta porque está en algo indebido. Y ve al pastor. Dice: pastor, ¿cómo está? Y esconde ahí. Tiene temor a la autoridad humana, pero no tiene esa conciencia de que el Espíritu Santo siempre está. No podemos vivir una vida sin tener esta conciencia. El Espíritu Santo vino a habitar en nuestro corazón, está en nosotros, está con nosotros, está para guiarnos a toda verdad. No podemos olvidarnos de esto. Y esto, indudablemente, el tener esta verdad profundamente arraigado en nuestro corazón, nos llevará entonces a vivir una vida totalmente distinta hasta lo que hoy hemos vivido. Porque una experiencia con Dios es maravillosa. Ser lleno del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, eso es maravilloso, nos llena, nos alienta, nos renueva, nos saca de nuestro letargo espiritual, nos vuelve a encender. Pero si descuidamos nuestra intimidad con Dios, vamos a volver a caer en las mismas conductas. Amén. ¿Está conmigo? Para que no se apague el fuego en nuestro corazón, debemos de entonces entender estas verdades, que de pronto son tan sencillas, pero son tan profundas que pueden transformar nuestra vida cristiana. Los apóstoles estaban enfrentando un bendito problema, como dijimos, cómo contenían a 3,000 nuevos creyentes, cómo contenían a 3,000 nuevos creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora que querían más de Dios, bendito problema, pastorear un avivamiento, pastorear un mover de Dios. Indudablemente que les iban a enseñar una verdad. Y la verdad que les enseñaron es a perseverar. Diga conmigo, perseverar. Perseverar. Es una verdad. Y esta pequeña palabra significa muchas cosas. Tiene muchas acepciones y una de ellas es anhelar una cosa profundamente y ser constante y diligente.
Ese es uno de sus significados. Todos los que nos hemos encontrado con el Señor, todos los que hemos tenido un encuentro profundo con Dios, debemos de anhelar continuamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Anhelar continuamente ser llenos del Señor. Anhelar continuamente crecer en Dios. Es como lo enseñó Jesús cuando dijo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y dio el ejemplo de un mercader que buscaba perlas preciosas. Y dice que hasta que halló una perla preciosa y vendió todo lo que tenía, dijo, para poder comprar aquella perla. Porque había entendido que era una perla de gran precio. Esa verdad significa que el reino de los cielos tiene un valor incalculable para nosotros. Y que nuestra vida debe estar ahora completamente orientada a abrazar la verdad de Cristo para nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que hicieron estos nuevos convertidos de la iglesia primitiva. Dejaron todo y se unieron a la iglesia del Señor. Por eso fue un bendito problema. Imagínense lo que era alimentar diariamente 3.000 personas. La logística de eso, nosotros hicimos un evento y darle almuerzo a 100 personas ya es complejo. Pero esa gente estaba dispuesto a dar todo con tal de alcanzar la verdad de Cristo. Quizás hoy no tenemos esa realidad, pero sí podemos poner todo nuestro corazón por buscar la verdad de Cristo y que ésta se haga verdad en cada uno de nosotros. Para que lo que hemos vivido no sea una experiencia aislada, sino que sea un continuo en nuestras vidas. Pero para esto debemos de ser diligentes y constantes. Esto no es de un momento, ni de una sensación, donde me desanimo ahora y me olvido de todo lo que he vivido. Porque el hombre de doble ánimo, ¿sí?, es inconstante, dice la palabra, en todos sus caminos. Hoy día soy cristiano, pero fervoroso. ¿Dónde está el diablo? Y mañana no tengo ganas de levantarme, de orar, de tener comunión con Dios. Ya no lo siento igual en mi corazón. Entonces soy un creyente de doble ánimo. Hoy quiero ir a la iglesia, voy a ir todos los días a la iglesia. Pasa un mes y ya no quiero ir, ya no me congrego. Ya no siento congregarme. No podemos movernos solo por emocionalismos. Tenemos que movernos siempre por la verdad de la palabra en nuestras vidas. Y la verdad de la palabra nos llama siempre a congregarnos. Amén. Entonces, ¿qué cambió este fin de semana pasado? Puse aquí. Porque este lugar estaba lleno, viernes, sábado, domingo. Lo que cambió fue nuestra actitud, nuestra disposición. Porque éramos los mismos, pero teníamos otra actitud. Había hambre, había anhelo del Señor. Y este lugar estaba lleno. Ahora usted ve, hay asientos vacíos. ¿Qué cambió? La disposición del corazón. Si vamos a ser fervorosos, tenemos que serlo siempre. Intentarlo. Yo sé que hay días y días. ¿Sí? Hay días que también, como dice nuestro pastor, uno se levanta con la pata izquierda. Hay días y días. Pero mi actitud siempre está buscando al Señor, amando al Señor, anhelando al Señor, deseando a Dios en medio de mi vida. Por sobre cualquier circunstancia, tenemos que buscar esta profundidad en Dios. Ahora, hay cosas que en el hacer del creyente se pueden volver una rutina. ¿Usted sabe lo que mata el amor? ¿Qué es? La rutina. Ahora, todos tenemos rutinas. ¿Sí? Tenemos rutinas diariamente. ¿Qué es lo que hace que algo no se vuelva rutinario?
La actitud del corazón. Porque diariamente tenemos rutinas. Nos levantamos a tal hora, vamos a trabajar, volvemos del trabajo. Tenemos rutinas. Es parte de lo que nos da estabilidad en nuestras vidas. Pero lo que hace que yo no lo sienta rutinario es la actitud de mi corazón. Porque el hacer iglesia también nos lleva a congregarnos un viernes, a venir un domingo, a tomar una clase de discipulado, a hacer estudios bíblicos, entrar al instituto bíblico. Todo nos lleva de pronto a entrar en una rutina. Lo que hace que yo no sienta que eso es una rutina que me está matando espiritualmente es la actitud de mi corazón. Cuando yo de verdad amo al Señor y estoy amando aquello que me está acercando al Señor. Debemos ser constantes y diligentes. Cuando la palabra habla de diligencia, habla de una actitud, de buscar prontamente lo que es más importante para mi vida. Y lo que debiese ser para cada creyente lo más importante en su vida es buscar al Señor. Amén. Entonces la palabra nos habla de anhelar deseosamente a Dios, de ser diligentes en buscar al Señor, de ser constante en esta búsqueda del Señor. Pero esta palabra, perseverar, también tiene otra acepción. Dice que significa también asistir asiduamente a todos los ejercicios o adherirse estrechamente como un servidor. Esto nos lleva entonces a desprender dos verdades. La vida de iglesia es fundamental para mi crecimiento en Cristo y debo de servir dentro de su iglesia para amar y ser amado por el Señor. Dos verdades. La vida de iglesia es fundamental para crecer en Cristo. Si la iglesia primitiva no hubiese sido una iglesia en comunidad profunda, nunca hubiera dado a luz hombres como Felipe, como Esteban, como Bernabé y como tantos otros que fueron santos hombres de Dios predicando su palabra. Fue en esa intimidad profunda donde vivieron por años juntos, donde el Señor fue formando y transformando su carácter. Para ser transformado nuestro carácter y para ver cómo Cristo va creciendo en nosotros, necesitamos tener vida de iglesia. Y la vida de iglesia no se centra solo en el culto, porque de pronto hemos hecho del evangelio algo cultocéntrico, que todo se vive y se desarrolla en el culto. Y la vida de iglesia es más profundo que aquello. La vida de iglesia es compartir con otros, conocer a otros, darme por otros, entregarme por otros, ayudar a otros, ser ayudado por otros. Todo eso compone la vida de la iglesia. Y donde es probado mi carácter como creyente es en la vida de iglesia. Porque si yo estoy solo en mi casa adorando al Señor, nadie va a probar mi carácter. Nadie va a probar mi actitud de servicio. Porque ahí yo y el Señor está todo maravilloso. Pero cuando de pronto me ponen en medio de un grupo humano y el grupo humano es difícil de amar, mi carácter es puesto a prueba. Y yo soy lima de alguien y alguien es lima sobre mi vida. ¿Sí? Me va ahí raspando, sacando ahí lo que está mal. Y mi carácter, tampoco soy un ángel. ¿Sí? Porque a veces uno siempre le echa la culpa al resto. El resto está equivocado y yo estoy en lo correcto. Si llevo 20 años en esa misma verdad, no he crecido. Yo también me equivoco. Y yo también tengo que aprender a pedir perdón, a perdonar y ser perdonado. Amén. Eso se da en la vida de iglesia. Por eso es irreemplazable la vida de iglesia. Yo puse aquí un ejemplo que a mí me ha impactado mucho. Usted lo sabe que el domingo en el culto de las 11 estuvimos orando por Samuel. No sé cuántos estuvieron en ese culto. Él está quejado de una enfermedad, de golpe. Hay un diagnóstico, hay un cáncer. Pero yo he visto el amor de la iglesia desbordado. Mucha gente, pastor, quiero ayudar. Pastor, ¿cómo lo hago? Pastor, estamos orando por él. Pastor, díganos cómo está él. Pastor, queremos ofrendar para Samuel. Pastor, queremos ir a verlo. Pastor, vamos a estar ayunando por Samuel.
Y todo eso yo lo he recepcionado y también su familia. Y ellos han sentido el abrazo del Señor a través de la iglesia. Eso es la vida de iglesia. Porque como dice la Escritura, hay del solo, que si se cae, ¿quién lo levanta? Si usted camina solo en su cristianismo y se cae, no va a haber quien lo pueda levantar. Y un carbón solo, lejos de la fogata, se apaga. No se aísle cuando viva una dificultad. No se separe del cuerpo de Cristo. Acérquese a la iglesia, sea parte de la iglesia, porque ahí va a encontrar quizás no todo lo que necesita, pero sí amor del Señor a través de sus hermanos. Porque hay cosas que de pronto nosotros no podemos solucionar en nuestra capacidad humana, pero podemos abrazar y acompañar. Y a veces un abrazo o un oído dispuesto a escuchar sana el corazón. Amén. Es irreemplazable la vida de iglesia. Hay gente que me puede decir, es que me han hecho daño, pastor, usted no sabe. Perdone y avance. Y no repita el mismo error. Si lo han dañado, si lo han herido en otro lugar o acá tal vez, perdone, avance. Y cuando a usted le toque demostrar el amor, no cometa el mismo error. Usted ya aprendió, fue formado en una verdad, para que otro no sufra lo que usted sufrió, pero que eso no lo lleve a restarse del cuerpo de Cristo. Debo de amar y ser amado por Dios y por la iglesia, pero para amar debo servir a mis hermanos, porque el amor se demuestra. El amor no demostrado es un amor nulo. ¿Sí? Es como cuando llega el esposo y la esposa le reclama y le dice, nunca me dices que me amas. Es que tú sabes que te amo. Eso no sirve. Usted tiene que decirlo. Te amo. Y cambia las cosas. Mira, sabes que andaba por allá caminando y me acordé de ti y te traje esto. Un pequeño chocolate. ¿Sí? Un pinche del pelo. Cosas que no tienen un alto costo económico. Pero para la mujer reflejan ¿qué cosa? Que yo estaba pensando en ella. Donde yo andaba. Ese es un consejo para los esposos. El amor no demostrado es un amor nulo. ¿Cómo yo demuestro que amo a mis hermanos? Sirviéndolos, entregándome, dándome por ellos, no solo de palabra, no solo voy a estar orando por ti. Si el hermano tiene una necesidad, entonces me muevo, trato de ayudar, trato de cubrir, asisto, acompaño, llamo, me preocupo, porque el amor se demuestra. Y indudablemente, en este hacer y en este servir, el Señor nos va capacitando y también nos va sanando. Cuando yo sirvo a otro, el Señor me capacita en ese servicio. A veces la gente se resta de servir porque dice, es que no estoy preparado. No hablo de la moralidad, debe de buscar siempre la santidad. Hablo de capacidades. El Señor capacita. Póngase al servicio de la obra. Póngase al servicio del Señor. Él lo va a capacitar. Él le va a dar gracia. Y en eso el Señor me va a ir haciendo crecer. Y en medio de aquello Dios también me va a ir sanando. Porque voy a ir conociendo a la iglesia. Voy conociendo a otros hermanos. Voy aprendiendo de otros. Voy viendo el ejemplo de otros que quizás van más adelante que yo en esta carrera de la fe. Y en medio de aquello el Señor me va hablando, me va ministrando. Ya no estoy viviendo solo mi fe. En medio de mi servicio el Señor también me da propósito y me sana para servir dentro de su iglesia. Entonces, para vivir esta vida cristiana y que cuando llegue el día lunes no caiga en un desánimo porque ya no tengo este estímulo espiritual, debo de entonces anhelar siempre a Dios. Ser constante en mi búsqueda de Dios. Debo ser diligente en esta actitud. Debo tener una vida de iglesia y debo de servir a mis hermanos. La sumatoria de todas estas verdades me llevará a perseverar en Cristo y tener una búsqueda de Dios. Y que mi vida espiritual siga siendo fervorosa y llena del Espíritu Santo.
Amén. Ahora, yo puse acá como cierre, debo de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Debo de buscar todo esto sin dejar de buscar ser lleno del Espíritu Santo. Sin dejar de buscar al Señor profundamente, sin dejar de ser fervoroso en mi oración, fervoroso en mi hambre por Dios, sin dejar de buscar que el Señor me llene constantemente de su presencia. Debo hacer todo esto, servir, ser diligente, ser constante, perseverar, estar amando a la iglesia del Señor sin descuidar mi vida espiritual. Porque esto no es una lista, como dije, de tareas a cumplir y chequear, sí, soy buen creyente. No, esto nace desde el corazón, desde el hambre por Dios, desde el amar profundamente al Señor. Es que yo quiero vivir esta vida cristiana plena y llena del Señor. Porque o si no, puse acá un ejemplo, es como me dice mi esposa a veces. Es que tú haces eso porque yo te lo dije. Y como que eso no vale. De pronto me dice, es que tú haces eso no porque lo sientes, sino porque yo te lo pedí. Entonces, si no te nace, no vale. Y ahí yo digo, esto es complicado. Porque los hombres de pronto somos más prácticos, más pragmáticos. Es que tú no me hablas profundamente, no te comunicas conmigo. Intimidad. Comunicación. De pronto nos cuesta eso a los varones. Nos guardamos las cosas, tratamos de resolver todo. Y después llegamos con las cosas o no están resueltas o a veces sí. ¿Y por qué no me contaste? Intimidad. Entonces yo debo de amar profundamente a Dios sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de buscarlo, sin dejar de anhelar la llenura del Espíritu Santo, sin dejar de creer que el Señor puede hacer un milagro en mi vida, ya sea físico, emocional, espiritual, sin dejar de hacer lo otro. Mi corazón sigue encendido, pero yo estoy sirviendo, yo me estoy preparando, yo soy constante, yo soy diligente, yo persevero en la fe, yo tengo una decisión profunda de agradar, de buscar al Señor, pero todo ese hacer no me lleva a olvidarme que lo primero es tener intimidad y amar profundamente al Señor. Es la única forma en que lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de los que hemos buscado profundamente al Señor no se apague y no se pierda. Porque yo quiero ver este lugar lleno siempre. No en un momento, no en un evento. Porque no podemos vivir de eventos en eventos, de aliento en aliento. No, debe de nacer en cada uno de nosotros la responsabilidad de buscar al Señor, de compartir su palabra con otros, para que otros se encuentren con esta plenitud de vida que vino a transformar completamente lo que yo soy. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. ¿Puede ponerse ahí de pie?